En este vídeo te vamos a hablar de 3 propiedades básicas que debes desarrollar si quieres realizar de forma competente cualquier tipo de texto: la adecuación, la coherencia y la cohesión. ¡Quédate! Y lo primero sería aclarar cuál es el propio concepto de texto. Y aquí vamos a intentar ser lo más resumido y simple posible. Hay muchas definiciones de texto, de hecho han evolucionado a lo largo de la historia. Las definiciones relacionadas con las corrientes lingüísticas más actuales refieren a texto como esa unidad lingüística, es decir, esa estructura lingüística de mayor peso y carga comunicativa, que morfológicamente no se limita a los límites, valga la redundancia, de las oraciones, sino que van más allá. Es decir, que se componen estructuralmente tanto de enunciados como de oraciones. Etimológicamente hay una idea que puede servir de metáfora, y es que se habla de texto en su sentido original del término como textura, como tejido, es decir, como una serie de elementos entrelazados que están interrelacionados entre sí y que forman un conjunto, un total. Vamos a partir de esta idea para desgranar cuáles son las propiedades textuales y cómo poder aplicarlas. Antes de nada debo advertirte que si no estás dispuesto a leer todo tipo de textos de forma habitual y a escribir regularmente, puedes ahorrarte este vídeo porque no te va a servir absolutamente de nada. La única forma verdaderamente sólida e inequívoca de poder avanzar y de poder escribir cada vez con mayor soltura y cada vez con mayor solvencia es precisamente aplicando estos principios y estos consejos y practicando. Una vez dicho esto, vamos con el principio de adecuación. Como concepto, la adecuación se define de forma muy rápida como aquella propiedad textual que se caracteriza por adaptarse a la situación comunicativa. Es aquella propiedad por la cual un texto se adapta a la situación comunicativa. Debemos recordar que cuando hablamos de texto nos referimos tanto al ámbito oral como al escrito. Eso es importante. Bien, ¿y cómo se adapta un texto a la situación comunicativa? Bueno, pues antes de nada tendrías que conocer cuáles son las diferentes tipologías textuales. Ya sabes que podemos clasificar los textos bien por la intención comunicativa del emisor, esto es muy importante. Ahí tendríamos pues textos descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos o dialógicos, o bien podemos clasificar el texto por el ámbito donde se produce: textos científicos, periodísticos, académicos, literarios, humanísticos, legales, administrativos, etcétera, etcétera. Hay que decir que estas dos clasificaciones no son totalmente independientes, es decir, que podemos encontrarnos con un texto que por un lado sea argumentativo y se desarrolle en un ámbito periodístico o literario y así sucesivamente. Es decir, son dos bloques de clasificación que pueden cruzarse e interrelacionarse. Esto es muy importante. ¿Cómo me familiarizo con los diferentes tipos de textos con los que me puedo encontrar? Pues leyendo, naturalmente, y sabiendo reconocerlos. Y, por supuesto, estudiando, porque esto es materia de la asignatura de lengua en varios niveles. Cuando yo tengo claro cuál es la tipología textual, cuál es el ámbito donde se desarrolla ese texto, y por tanto yo sé cuál es la situación comunicativa y la intención que se quiere transmitir con ese texto, adapto mi mensaje a esa situación y a esa intención. Es importante decir que también hay que cumplir unas expectativas en el receptor. Esas expectativas están relacionadas o deben de estar relacionadas con la intención y con la propia situación comunicativa. Por ponerlo con ejemplos prácticos, si vamos al ayuntamiento y pedimos que nos den un informe sobre la situación económica del consistorio, no esperaríamos nunca que el operario pues nos empezara a contar anécdotas de su vida. Esto podría utilizarse como una estrategia para romper el hielo, ¿de acuerdo? Pero no podría ser la base de todo el discurso. Al final acabaríamos decepcionados. Igual que si un profesor pues hace exactamente lo mismo. Esperamos que un profesor nos dé una clase de lengua, comienza a hablar del partido de fútbol que vio ayer
pero no lo hace como anécdota ni como forma de romper el hielo, sino que toda la clase se desarrolla en esos términos. Bueno, pues estamos de nuevo decepcionando las expectativas del receptor que espera otra cosa. A vosotros, cuando estéis desarrollando estos textos, os tiene que pasar lo mismo, os tenéis que preguntar qué espera de mí el receptor, ya sea el profesor, ya sea un interlocutor, ya sea quien sea. Tengo que estar a la altura. Otra forma de cumplir la adecuación es saber cuál es el registro que me pide la situación comunicativa. Si estoy desarrollando un texto académico, si estoy desarrollando un texto formal, si la situación comunicativa es formal, mi registro lingüístico debe ser formal. Y para ello debo efectivamente manejar diferentes registros lingüísticos. No puedo tener un registro coloquial todo el tiempo, no puedo tener un registro vulgar todo el tiempo. Tengo que manejar un registro formal, un registro profesional, conocer el vocabulario propio de la temática que estoy tratando. Todo esto es necesario. Pero todo esto se consigue con el trabajo y con el esfuerzo, y por supuesto con la documentación. Si esperáis estar desarrollando textos de la misma manera en que habláis habitualmente con vuestros amigos todo el tiempo, olvidaos, porque no vais a estar cumpliendo en ningún caso el principio de adecuación. De manera que, de nuevo, adecuación consiste en adaptarse a la situación comunicativa, en adaptarse a la intención concreta que esa situación comunicativa debe contraer y, por supuesto, también en cumplir las expectativas del receptor, tanto en fondo como en forma. Pasamos a la propiedad de la coherencia. Bueno, pues la coherencia no es ni más ni menos que aquella propiedad por la cual un texto tiene una unidad temática en torno a una cierta idea. Una cierta idea o tema principal que de algún modo tiene que estar presente a lo largo de todo el texto, aunque este tema se pueda desarrollar y se pueda prolongar a través de ciertas ideas secundarias que estén relacionadas con el tema principal o la idea principal y que posibiliten su profundización y su análisis. Esto también es muy importante porque no nos podemos quedar en el tema principal, desarrollarlo mínimamente y hacer que todo el texto gire en torno exactamente a lo mismo, porque entonces sería redundante, entonces tampoco habría coherencia. Necesito que ese tema principal o esa idea que tiene que estar presente en todo el texto después vaya evolucionando en ideas secundarias que den, como digo, pues análisis y desarrollo al texto. Pero esas ideas secundarias tienen que estar de algún modo relacionadas, o tienen que partir o tienen que depender de la idea principal, que es el arranque que yo he iniciado para comenzar el texto. Bueno, pues de nuevo es fundamental que yo tenga claro cuál es la tipología textual que estoy desarrollando. Si por ejemplo estoy desarrollando un texto argumentativo, pues voy a partir de una tesis y esa tesis la voy a desarrollar a través de argumentos. Esos argumentos son ideas secundarias que están relacionadas con el tema principal. Si por ejemplo lo que estoy desarrollando es un texto expositivo, vamos a poner como ejemplo que hablo de España como Estado, como nación, pues el tema general lógicamente va a ser el concepto de España, pero luego en mi exposición, en ese texto informativo, pues voy a poder desarrollar cuestiones concretas, por ejemplo la sociedad, la economía, la historia, y de igualmente pues eso lógicamente son una serie de ideas secundarias que están interrelacionadas y conectadas con la idea principal. Bueno, pues estos dos ejemplos nos pueden valer para cualquier tipología textual. La propiedad de la cohesión es la que refiere a la estructura formal del texto. Está muy relacionada con la coherencia y también con la adecuación. Digamos que si la coherencia es esa propiedad por la cual un texto tiene unidad en torno a una idea, la cohesión es la materialización de esa unidad. Es decir, la cohesión es lo que posibilita que el texto tenga estructura y que tenga unidad formal. Es por lo tanto muy importante. ¿Con qué tiene que ver la cohesión de forma práctica y directa? ¿Y cómo puedo alcanzar la cohesión? ¿Con qué elementos? Bueno, esto casi que sería materia para un vídeo entero, pero no obstante voy a intentar resumirlo al máximo. Digamos que un texto, para ser
cohesionado, o mejor dicho, para estar cohesionado, debe tener una estructura lógica, definida, ordenada. Para ello hay varios mecanismos que puedo utilizar. En primer lugar, los ya conocidos conectores y marcadores del discurso. Ya hemos hablado de ellos en varios vídeos. Nos ayudan a tener perfectamente delimitado los diferentes apartados de nuestro texto. Tenemos marcadores que sirven para separar las diferentes partes, de inicio, de continuación, de cierre, para empezar, en primer lugar, a continuación, seguidamente, para finalizar. Muy relacionados con estos últimos tenemos los llamados sintetizadores, que lo que hacen es un resumen, en pocas palabras, en resumen. Hay conectores textuales que lo que hacen es anteponer dos ideas para que veamos como todas las posibilidades, por un lado, por otro lado. Hay otros conectores que son matizadores del discurso, es decir, que de algún modo contradicen en parte lo que he dicho anteriormente o simplemente lo suavizan para hacer más fluido mi discurso y para que no sea tan áspero, tan duro. No obstante, sin embargo, aunque hay finalmente conectores que son conclusivos, por consiguiente, por lo tanto, y podría seguir, pero digamos que te he dado una muestra de los más recurrentes y los más esenciales. Utilízalos para que tu texto tenga una coherencia y tenga una estructura necesaria. Más elementos de cohesión que yo puedo utilizar. Bueno, pues los diferentes tipos de elipsis. Ya sabéis que elipsis u omisiones son esos recursos por los cuales yo elimino una palabra que de algún modo pues ya ha sido mencionada o a la que ya se ha hecho algún tipo de referencia. Hay muchos tipos de elipsis. La elipsis pronominal, por ejemplo, que yo utilizo cuando construyo oraciones en castellano, ya que gracias a la morfología verbal no lo necesito. Aquí habéis visto, como he dicho, no lo necesito, no he dicho yo no lo necesito. Bueno, pues eso sería una elipsis. También tenemos la sustitución pronominal, que no es exactamente una elipsis, pero nos permite no repetir continuamente el mismo nombre propio, o el mismo nombre de ciudad, si es una ciudad, o el mismo nombre de objeto, ya que ya hemos hecho referencia a él. Pues mirad cómo yo mismo he hecho ese tipo de construcción, ya que hemos hecho referencia a él. ¿A qué? A este recurso. No necesito repetir el sintagma recurso. Bueno, pues como digo, hay muchos recursos de cohesión. También podemos hablar de la anáfora y la catáfora. La anáfora y la catáfora no es ni más ni menos que un tipo de deíxis. ¿En qué consiste esta deíxis? Pues en lo siguiente. Bueno, pues la anáfora es cuando utilizo un pronombre a posteriori para referirme a un nombre al que ya he hecho referencia. Por ejemplo, María no se rinde, ella es una luchadora. ¿Qué sería la catáfora? Todo lo contrario. Cuando pongo primero un pronombre para referirme a un nombre propio que utilizaré después. Por ejemplo, le dije a Juan que no viniera. Ese le es la sustitución pronominal del nombre Juan, que voy a introducir después, que he introducido después en el discurso. Bueno, estos recursos de anáfora y catáfora, como he dicho, son tipos de deíxis. ¿Y qué es eso de las deíxis? Son marcas que yo dejo para que el receptor tenga más fácil la comprensión del texto. Hay múltiples tipos de deíxis también. Por ejemplo, los adverbios, sin ir más lejos, son un tipo de deíxis. Los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, son marcas, son pistas que yo dejo para que el receptor lo tenga más fácil. Un recurso de cohesión de tipo semántico, también muy recurrente, muy habitual, muy importante y del que todavía no he hablado, son los famosos campos semánticos. Ya sabéis que los campos semánticos son ese conjunto de palabras que sin tener ninguna naturaleza de similitud morfológica hacen referencia a una misma idea. Por ejemplo, estadio, árbitro, espectador, son palabras que morfológicamente no tienen nada que ver, pero que semánticamente, en su significado, remiten a el concepto de fútbol. Bueno, pues eso sería el concepto de campo semántico y sería también un recurso de cohesión muy habitual. De manera que ya tienes una ligera idea práctica de cómo aplicar el principio de la cohesión
en tu texto. Y no me extiendo más porque si no, de nuevo me va a salir un vídeo excesivamente largo. Ya tienes una idea general de cuáles son las propiedades textuales y cómo aplicarlas. Ahora el paso te corresponde darlo a ti y, como dije al principio, lo único que te queda es practicar, 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 leer, leer, leer y escribir, escribir y escribir. Ponte ya manos a la obra para ser un auténtico usuario experto de nuestro idioma. Por cierto, cuando digo escribir y escribir, escribir, también puede entenderse hablar, 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 exponer, exponer, exponer. Da igual que sea en un nivel de lenguaje escrito o en un nivel de lenguaje oral. Lo que tienes que hacer es convertirte ya en un usuario competente y experto de nuestra lengua. Así que no pierdas más el tiempo.